El aire de Ciudad de México se sentía electrizado aquella tarde de octubre. Una llovizna tenue había refrescado el asfalto después de días de calor intenso, dejando ese aroma particular a tierra mojada que tanto caracterizaba las tardes otoñales en la capital. En el icónico Auditorio Nacional, los preparativos para el Festival Internacional de la Canción Mexicana estaban en su apogeo, y entre bastidores, Carlos Rivera repasaba nerviosamente las notas para su entrevista. A sus 35 años, Carlos había construido una carrera respetable como cantante y presentador en el competitivo mundo del espectáculo mexicano. Sin embargo, esta noche era diferente. Después de años intentándolo, finalmente había conseguido la oportunidad de entrevistar a Marco Antonio Solís, el Buki, la leyenda viviente de la música regional mexicana y su mayor inspiración desde niño. 5 minutos, Carlos, le advirtió Daniela, la joven productora del programa Voces de México, mientras ajustaba su auricular. Marco Antonio llegará por esa puerta. Recuerda que solo tenemos 20 minutos. El festival comienza pronto. Carlos asintió, ajustándose el saco color vino que había elegido cuidadosamente para la ocasión. Podía sentir el sudor frío en la espalda. No era su primera entrevista importante, pero esta significaba algo más personal. ¿Cómo me veo?, preguntó a Daniela, buscando una última confirmación. Como todo un profesional, respondió ella con una sonrisa tranquilizadora. Relájate, lo harás bien. El camerino habilitado como sala de entrevistas era modesto pero funcional, 2 sillones de cuero dispuestos en ángulo, iluminación cálida, y al fondo, un banner con los logotipos del festival y los patrocinadores. 3 cámaras estratégicamente ubicadas capturarían cada ángulo. Todo estaba listo. La puerta se abrió de golpe y la presencia imponente de Marco Antonio Solís llenó la habitación. A sus 65 años, el Buki mantenía ese aire de grandeza que lo había convertido en leyenda. Su característica melena larga, ahora con canas elegantes, y su traje impecable negro con detalles bordados en plata resplandecían bajo las luces. Buenas tardes, saludó Marco Antonio con un gesto general, seguido por su equipo personal, un asistente, su representante y un guardaespaldas que rápidamente evaluó el espacio. Señor Solís, es un honor tenerlo aquí, se adelantó Daniela. Le presento a Carlos Rivera, quien conducirá la entrevista. Carlos extendió la mano con una sonrisa genuina, intentando controlar el temblor de su voz. Maestro, no sabe lo significativo que es este momento para mí. He crecido escuchando su música y... Pero Marco Antonio pareció no escucharlo. Con un gesto displicente, se dirigió directamente a su asistente. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? Necesito revisar el sonido en el escenario principal antes de la gala. El asistente consultó su reloj. 15 minutos, máximo. Marco Antonio asintió secamente y tomó asiento en uno de los sillones, ignorando completamente la mano extendida de Carlos, que quedó suspendida en el aire antes de retraerla lentamente, sintiendo como si le hubieran lanzado un balde de agua fría. Comenzamos en 3, 2, indicó el camarógrafo principal. Carlos respiró profundo, tragándose la humillación, y se sentó frente a su ídolo. Las luces se intensificaron, y la luz roja de grabación se encendió. Nos encontramos con Marco Antonio Solís, una de las voces más emblemáticas de la música mexicana, comenzó Carlos con profesionalismo, aunque su voz traicionaba ligeramente su desconcierto. Gracias por acompañarnos en este Festival Internacional de la Canción. Marco Antonio respondió con respuestas cortas y mecánicas, revisando constantemente su reloj. Sus ojos nunca se encontraban directamente con los de Carlos, como si estuviera hablando con un espacio vacío. Cuando Carlos mencionó el impacto de canciones como Si no te hubieras ido en su propia carrera, Marco Antonio consultó su teléfono sin disimulo. Hablemos de su próximo proyecto discográfico, intentó Carlos, buscando desesperadamente alguna conexión. Se rumorea que podría incluir colaboraciones con artistas de nuevas generaciones. Mira, joven, interrumpió Marco Antonio con un tono condescendiente que heló la sangre de todos en el set, llevo 40 años en esta industria. No necesito colaboraciones para mantener mi relevancia. Mi música habla por sí misma. La tensión era palpable. Detrás de las cámaras, Daniela hacía señas a Carlos para que mantuviera la compostura. El guardaespaldas de Marco Antonio dio un paso adelante, como anticipando un problema. Por supuesto, maestro, respondió Carlos, luchando por mantener su dignidad profesional. Su legado es incomparable. Precisamente por eso, muchos artistas como yo hemos... ¿Artistas como tú? Marco Antonio soltó una risa seca, mirando finalmente a Carlos con desdén. Ustedes son productos de televisión.
En mis tiempos se luchaba en cada cantina, en cada plaza. No había redes sociales ni realities para hacerse famoso. El silencio que siguió fue atronador. Carlos sintió como cada palabra se clavaba como un puñal, no solo en su orgullo profesional sino en el niño que creció idolatrando a este hombre. La cámara captó el momento exacto en que su expresión se transformó, del shock inicial a una contenida indignación. Creo que hemos terminado, declaró Marco Antonio, levantándose abruptamente antes de que terminara el tiempo asignado. Tengo asuntos más importantes que atender. Sin más, se quitó el micrófono y lo dejó caer sobre el sillón. Su equipo lo siguió apresuradamente mientras abandonaba la sala, dejando a todos congelados en un silencio incómodo. Seguimos grabando, Carlos, murmuró el camarógrafo, inseguro sobre cómo proceder. Carlos permaneció sentado, procesando lo ocurrido. La luz roja seguía encendida, capturando cada segundo de su humillación pública. Podía sentir las miradas compasivas del equipo, pero eso solo empeoraba las cosas. Con una profesionalidad nacida de años enfrentando adversidades, Carlos miró directamente a la cámara. Esto ha sido nuestra entrevista con Marco Antonio Solís, dijo con voz firme pero claramente afectada. A veces nuestros ídolos no son quienes pensábamos. Gracias por acompañarnos. Apenas la luz roja se apagó, Carlos se quitó el micrófono y salió rápidamente del set, ignorando los llamados de Daniela. Necesitaba aire. Necesitaba procesar lo que acababa de suceder. En el pasillo, lejos de las miradas, finalmente se permitió reaccionar. Un nudo en la garganta amenazaba con ahogarlo. Había entrevistado a decenas de estrellas internacionales, pero nunca había sido tratado con tal desprecio, y menos por alguien a quien había admirado toda su vida. Su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Ya la noticia corría como pólvora entre los círculos del espectáculo. Marco Antonio Solís humilla a Carlos Rivera en plena entrevista. Podía imaginar los titulares sensacionalistas en los portales de chismes, los clips editados en YouTube, los memes en redes sociales. Carlos, ¿estás bien? Daniela lo había alcanzado, su rostro una mezcla de preocupación e indignación. Lo que hizo fue completamente inapropiado. Hablaré con la producción del festival. No, Daniela, respondió Carlos, recuperando la compostura. Déjalo así. En este medio, estas cosas pasan. Pero ambos sabían que esto no era simplemente una de esas cosas. La entrevista saldría al aire esa misma noche, y para entonces, todo México estaría hablando de ella. Carlos miró su reflejo en uno de los espejos del pasillo. Su expresión había cambiado. Ya no era el admirador emocionado de hace media hora. Algo se había roto dentro de él, pero también, algo nuevo comenzaba a forjarse. El Festival Internacional de la Canción Mexicana continuaba su curso, ajeno al drama que acababa de desenvolverse tras bastidores. En unas horas, Carlos debía subir al mismo escenario donde actuaría Marco Antonio Solís. La pregunta ahora era, ¿cómo respondería a esta humillación pública? La respuesta definiría no solo esta noche, sino posiblemente el resto de su carrera. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Carlos Rivera tomaba una decisión. Esta noche, el público vería una faceta suya que nadie esperaba. La reacción que estaba por venir sería, verdaderamente, brutal. La madrugada cayó sobre la Ciudad de México como un telón pesado. A pesar de ser casi las 3 de la mañana, Carlos Rivera seguía despierto en la suite del Hotel Marquis Reforma, contemplando las luces parpadeantes del Paseo de la Reforma desde su ventana. El minibar había quedado casi vacío, pero no por embriaguez sino por insomnio y ansiedad. Su teléfono, silenciado horas atrás, continuaba iluminándose con notificaciones incesantes. La entrevista se había transmitido como estaba programada, y el desplante de Marco Antonio Solís se había convertido en el tema más comentado en todas las plataformas digitales mexicanas. Carlos tomó finalmente el dispositivo, 47 llamadas perdidas, más de 200 mensajes sin leer, y las notificaciones de redes sociales habían colapsado. El hashtag #elbuquipscarlos era tendencia nacional. Algunos medios titulaban La brutalidad de la fama, Marco Antonio Solís humilla a joven artista, mientras otros especulaban sobre una supuesta rivalidad de años entre ambos cantantes. «Rivalidad», murmuró Carlos con amargura. Como si alguna vez hubiéramos estado al mismo nivel. Un mensaje de Daniela destacaba entre todos. «Carlos, el video tiene más de 2 millones de visualizaciones en 6 horas. Los directivos del festival están furiosos con Marco Antonio, pero preocupados por tu reacción en el escenario de mañana. Por favor, llámame cuando puedas».
Carlos dejó escapar un suspiro profundo. Su presentación en el festival estaba programada para la noche siguiente, en el mismo escenario donde Marco Antonio había brillado horas antes. Según los comentarios en redes, el veterano cantante había ignorado completamente el incidente durante su actuación, limitándose a deleitar al público con sus éxitos como si nada hubiera ocurrido. El timbre de la habitación interrumpió sus pensamientos. Eran casi las 3 de la mañana. ¿Quién podría ser? Con cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. ¿Joaquín? Carlos abrió la puerta para encontrarse con Joaquín Sabina, el legendario cantautor español que también participaba en el festival como invitado internacional. A sus 75 años, Sabina mantenía esa aura de poeta callejero, con su característico sombrero y una sonrisa cómplice. ¿Me permites pasar, muchacho? Los pasillos de hotel nunca fueron buenos confidentes, dijo con su inconfundible acento español. Carlos se apartó, sorprendido por la visita inesperada. Por supuesto, maestro. Disculpe el desorden. Joaquín entró con paso lento pero seguro, observando la habitación revuelta y las botellas vacías del minibar. Veo que la noche ha sido larga. ¿Sabes? Vi la entrevista en el televisor de mi habitación, comentó Sabina, tomando asiento en uno de los sillones. Hay noches que merecen ser ahogadas y otras que merecen ser cantadas. Esta, amigo mío, es de las segundas. Carlos lo miró desconcertado. Con todo respeto, maestro, no creo que haya mucho que cantar sobre lo que pasó. Sabina soltó una risa ronca mientras sacaba de su bolsillo una arrugada libreta de notas. Llevo 50 años en este negocio, y si algo he aprendido es que las heridas más profundas han inspirado las mejores canciones. ¿Sabes lo que vi hoy? No vi a un artista humillado, hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Vi el nacimiento de algo auténtico. ¿Auténtico? Carlos no pudo evitar el tono escéptico. Lo que vio todo México fue a un ídolo despreciando a un admirador. No hay nada poético en eso. Te equivocas. Sabina hojeó su libreta con dedos experimentados. En este negocio, muchacho, todos empezamos imitando a alguien. Yo quería ser Bob Dylan, y mírame ahora, soy este viejo español que ni siquiera puede afinar correctamente. Pero soy auténtico, porque encontré mi propia voz. El silencio llenó la habitación mientras Carlos asimilaba aquellas palabras. Sabina continuó, lo que Marco Antonio te quitó hoy no fue dignidad, fue una venda de los ojos. Te liberó de la idolatría. Ahora puedes ser Carlos Rivera, no el admirador eterno del Buki. Un nudo se formó en la garganta de Carlos. Nunca había pensado en ello de esa manera. Tengo algo para ti. Sabina arrancó una página de su libreta y se la entregó. Garabateé estos versos mientras veía esa entrevista del demonio. Quizás te sirvan para mañana. Carlos tomó el papel con manos temblorosas. Eran apenas unas estrofas, pero al leerlas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Capturaban perfectamente la traición, la desilusión y, sobre todo, la liberación. Maestro, esto es tuyo ahora, le interrumpió Sabina. Haz con ello lo que quieras. Quémalo, cántalo, o úsalo para envolver tacos. La poesía no tiene dueño una vez que se escribe. El teléfono de Carlos vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Natalia Lafourcade, otra de las estrellas del festival. Carlos, estamos reunidos en el lobby bar. Ven cuando puedas. Estamos contigo. Sabina notó el cambio en la expresión de Carlos. Parece que no soy el único que ha visto lo que yo vi, comentó con una sonrisa. ¿Vamos? ¿Ahora? Son casi las 4 de la mañana. ¿Y cuándo, si no? El amanecer siempre es el mejor momento para las conspiraciones artísticas, respondió Sabina, levantándose con determinación juvenil. 20 minutos después, Carlos entraba al discreto bar del hotel, donde un grupo de artistas le esperaba, Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Leonel García, y otros colegas que respetaba profundamente. La sorpresa fue mayúscula cuando vio a Alejandro Fernández, hijo del legendario Vicente Fernández y uno de los cantantes más respetados de México, quien se levantó para saludarlo con un abrazo fraternal. Carajo, Carlos, has causado más revuelo que yo cuando me divorcié, bromeó Alejandro, aligerando inmediatamente la tensión. No sabía que contaba con tanto apoyo, confesó Carlos, abrumado por la presencia de tantas figuras importantes. Lo que te hizo Marco Antonio no tiene justificación, intervino Lafourcade con su característica dulzura mezclada con firmeza. Todos aquí hemos sido ninguneados alguna vez por las viejas glorias, pero hacerlo frente a cámaras tiene consecuencias, completó Leonel García. Y no para ti,
sino para él. Carlos escuchó atentamente mientras sus colegas compartían historias similares. Mon Laferte relató cómo cierta diva de la canción ranchera había intentado sabotear su presentación en los Latin Grammy. Alejandro contó anécdotas sobre las rivalidades de su padre. Historias que nunca llegaban al público pero que formaban parte del complejo entramado de egos y poder en la industria musical. Lo que tienes que entender, explicó Leonel, es que esta noche te has convertido en algo más que tú mismo. Representas a toda una generación de artistas que han luchado por ganarse un lugar sin renunciar al respeto por los maestros. El ambiente se fue transformando. Lo que comenzó como una reunión de consuelo se convirtió en una sesión creativa improvisada. Sabina compartió sus versos con los demás, Natalia propuso melodías en la pequeña guitarra que siempre viajaba con ella, y Mon sugirió arreglos que mezclaban lo tradicional con lo contemporáneo. Al amanecer, mientras los primeros rayos del sol se filtraban por los ventanales del bar, algo había cambiado fundamentalmente en Carlos. La humillación inicial se había transformado en una determinación tranquila. Ya no sentía la necesidad desesperada de probarse ante Marco Antonio Solís o ante nadie. ¿Qué harás esta noche?, preguntó finalmente Alejandro, cuando el grupo comenzaba a dispersarse. Carlos miró el papel arrugado donde habían escrito colectivamente lo que podría ser su próximo éxito, una canción que hablaba de ídolos con pies de barro sin mencionar nombres. Cantaré, respondió simplemente. Pero esta vez, será mi propia voz. Las horas siguientes transcurrieron en un frenesí de preparativos. La noticia de la reunión improvisada en el bar se había filtrado, generando aún más expectación para la presentación de Carlos. Su equipo trabajaba contrarreloj para adaptar el repertorio original e incorporar la nueva canción, nacida de la adversidad y la camaradería. Mientras tanto, el ambiente en el festival se había vuelto extrañamente tenso. Marco Antonio Solís, al enterarse del revuelo causado, había cancelado todas sus apariciones mediáticas programadas. Sus representantes emitieron un escueto comunicado alegando malentendidos amplificados por la prensa sensacionalista. A las 6 de la tarde, 3 horas antes de su presentación, Carlos recibió una llamada inesperada. El número era desconocido, pero la voz al otro lado resultó inconfundible. Carlos, soy Pepe Aguilar, la gravedad en su voz era evidente. Necesito verte antes del show. El patriarca de la dinastía Aguilar, una de las familias más respetadas de la música mexicana, solicitaba una reunión privada. No era algo que pudiera rechazar. Media hora después, en una sala privada del Auditorio Nacional, Carlos se encontraba frente a Pepe Aguilar y, para su sorpresa, ante Fernando de la Mora, tenor mexicano de renombre internacional y presidente del comité organizador del festival. Carlos, voy a ser directo, comenzó de la Mora con tono solemne. Lo que ocurrió ayer es inaceptable y el comité lo condena firmemente. Marco Antonio ha sido apercibido y ha accedido a emitir una disculpa pública. Carlos sintió un escalofrío. ¿Una disculpa pública? Eso no era lo que esperaba, ni lo que deseaba. Esto no se trata de forzar disculpas, intervino, incómodo. Lo que pasó, pasó. Pepe Aguilar lo observó con una mirada penetrante antes de hablar. Hijo, te entiendo mejor de lo que crees. Mi padre, Antonio Aguilar, fue contemporáneo del Buki. Conozco bien los egos de esa generación, hizo una pausa significativa. Pero también sé reconocer cuando alguien está listo para trascender más allá de la polémica. Y tú lo estás. De la Mora asintió, añadiendo, el festival siempre ha sido un espacio de encuentro entre generaciones. Lo que proponemos es simple, después de tu presentación, Marco Antonio subirá al escenario. Tendrán la oportunidad de cerrar esta noche con un dueto improvisado. Un gesto de reconciliación que el público aplaudirá. Carlos sintió como el peso de la decisión recaía sobre sus hombros. Un dueto con Marco Antonio Solís era el sueño de su vida, o lo había sido hasta hace 24 horas. Ahora, sonaba más a una estrategia publicitaria que a un momento auténtico. Necesito pensarlo, respondió finalmente. Tengo un compromiso con la canción que he preparado. La canción puede esperar, sugirió de la Mora. Esto es más grande que una noche, Carlos. Es tu entrada definitiva al panteón de los grandes. Pepe Aguilar, sin embargo, parecía leer mejor la situación. Fernando, dejemos que Carlos decida. La grandeza no se alcanza complaciendo comités, sino siendo fiel a uno mismo, se dirigió entonces a Carlos. Sea cual sea tu decisión, tienes mi respeto. Solo recuerda que tu respuesta definirá no solo esta noche, sino cómo será recordada esta historia. Cuando Carlos salió de aquella reunión, la presión era mayor que nunca.
En su camerino, encontró a Daniela esperándolo con rostro preocupado. ¿Y bien? ¿Qué decidiste? Carlos observó su imagen en el espejo. Ya no era el mismo que había entrado a ese camerino el día anterior, nervioso por conocer a su ídolo. Ese Carlos había muerto en el momento en que Marco Antonio Solís había ignorado su mano extendida. Vamos a hacer un cambio en el repertorio, anunció con una calma que sorprendió a Daniela. La canción del desencuentro abrirá el show. Los ojos de la productora se abrieron de par en par. Carlos, ¿estás seguro? Esa canción es prácticamente una declaración de guerra. No, Daniela, corrigió él, con una media sonrisa. Es una declaración de independencia. A medida que se acercaba la hora de su presentación, el Auditorio Nacional se llenaba hasta la última butaca. El público, conocedor del escándalo, vibraba con una expectación inusual. Entre bastidores, la noticia de la posible reconciliación escenificada con Marco Antonio Solís corría como pólvora, dividiendo opiniones entre quienes lo veían como un final perfecto y quienes lo consideraban una capitulación. Carlos, sin embargo, había tomado su decisión. A las 9 en punto, las luces se apagaron. El momento de la verdad había llegado. La reacción que estaba por desencadenar marcaría un antes y un después en su carrera, y posiblemente, en la historia reciente de la música mexicana. El Auditorio Nacional contuvo la respiración cuando los primeros acordes resonaron en la oscuridad. Un único reflector iluminó el centro del escenario, donde Carlos Rivera permanecía inmóvil, con la cabeza gacha. Vestía completamente de negro, sin los habituales destellos o adornos que caracterizaban sus presentaciones. Esta noche era diferente. La melodía, una fusión de bolero tradicional con toques contemporáneos, envolvió el recinto mientras Carlos levantaba lentamente el rostro. Sus ojos, visibles en las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario, revelaban una intensidad que pocos le habían visto antes. Ayer conocí al héroe que el niño adoraba, descubrí que el gigante era solo un espejismo. Los primeros versos de la canción del desencuentro provocaron un murmullo generalizado entre los asistentes. Nadie esperaba que Carlos abordara tan directamente el incidente con Marco Antonio Solís. Los versos que Joaquín Sabina había garabateado aquella madrugada, afinados por el colectivo de artistas en el hotel, cobraban vida en su voz con una fuerza desgarradora. Entre bastidores, Daniela observaba nerviosa las reacciones del público y de los directivos del festival. Fernando de la Mora, presidente del comité organizador, fruncía el ceño con evidente preocupación. A su lado, Pepe Aguilar esbozaba una sonrisa apenas perceptible. La canción avanzaba, construyendo un relato poético sobre la desilusión, pero también sobre el renacimiento. No mencionaba nombres, no lanzaba acusaciones directas, pero cada verso estaba impregnado de la experiencia vivida. La honestidad cruda de la interpretación hizo que muchos en el público se levantaran de sus asientos, como impulsados por una fuerza invisible. Ya no soy el reflejo de tus glorias pasadas, en el espejo roto encontré mi propio rostro. Al llegar al puente musical, ocurrió lo inesperado. Desde uno de los laterales del escenario, emergió una figura con guitarra en mano. Natalia Lafourcade, con su característica elegancia sencilla, se unió a Carlos en un arreglo vocal que elevó la canción a un nuevo nivel emotivo. Segundos después, desde el lado opuesto, Mon Laferte se sumó con su potente voz. Lo que debía ser un solo se había convertido, sin previo aviso, en una declaración colectiva. El público estalló en aplausos cuando Leonel García apareció para el último estribillo, seguido por Alejandro Fernández, cuya presencia causó una ovación ensordecedora. Entre el público, las cámaras captaron a una figura que permanecía impasible, Marco Antonio Solís, que había decidido presenciar el espectáculo desde un palco discreto, acompañado por su representante. Su expresión era indescifrable. La canción culminó con los 5 artistas unidos en el centro del escenario, recibiendo una ovación que se prolongó por casi 2 minutos. Carlos, visiblemente emocionado pero manteniendo la compostura, tomó finalmente el micrófono. Gracias por este recibimiento que nunca olvidaré, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Esta canción nació anoche, de un momento difícil pero necesario. No habla de rencores, sino de crecimiento. No pretende señalar, sino comprender. El silencio se hizo en la sala mientras Carlos continuaba. Todos crecemos admirando a alguien. Construimos pedestales tan altos que, inevitablemente, un día descubrimos que los gigantes también tienen fisuras. Y ese día es doloroso, pero también liberador. Miró brevemente hacia el palco donde se encontraba Marco Antonio, un gesto que las cámaras captaron y proyectaron en las pantallas, generando otro murmullo en el auditorio.
Esta noche quiero agradecer a Marco Antonio Solís, declaró para sorpresa de todos. Por décadas de música que formaron mi identidad. Y también por el desencuentro de ayer, que me permitió encontrarme a mí mismo. A veces, los ídolos nos dan lecciones que no esperábamos. La tensión era palpable. ¿Era una provocación? ¿Una disculpa velada? El público y los medios presentes trataban de descifrar el verdadero significado de aquellas palabras. Carlos continuó con su repertorio planificado, intercalando éxitos propios con homenajes a grandes figuras de la música mexicana. La energía del recinto se mantenía electrificada. Cada canción, cada gesto, parecía contener un mensaje entre líneas. Hacia el final del concierto, cuando los acordes de su última canción se desvanecían, Carlos notó un movimiento inusual entre bastidores. Daniela le hacía señas frenéticas mientras sostenía su auricular con expresión de incredulidad. «Está aquí», articuló sin voz, señalando hacia la derecha del escenario. Carlos entrecerró los ojos, tratando de distinguir entre las sombras. Y entonces lo vio. Marco Antonio Solís, con su característica melena, esperaba en los laterales. A diferencia del día anterior, no había un séquito rodeándolo. Estaba solo, con una guitarra acústica en la mano. El corazón de Carlos dio un vuelco. El comité había mencionado la posibilidad de un dueto reconciliatorio, pero después de su canción de apertura, había asumido que aquella opción estaba descartada. ¿Qué debía hacer ahora? El público comenzó a percibir que algo sucedía. Los murmullos crecieron cuando alguien reconoció a Marco Antonio entre las sombras. En cuestión de segundos, el rumor se extendió por todo el auditorio. Carlos respiró profundo. El momento que definiría esta historia había llegado. Con un gesto discreto a su director musical, indicó que se retiraran los micrófonos adicionales. Luego, caminó hacia el lateral del escenario donde esperaba Marco Antonio. El encuentro, captado solo parcialmente por las cámaras, fue breve pero intenso. No hubo abrazo ni efusividad, solo un intercambio de palabras que nadie más pudo escuchar. Tras unos segundos, Marco Antonio asintió con una expresión seria y dio media vuelta, alejándose del escenario. Carlos regresó al centro bajo un silencio expectante. Tomó el micrófono por última vez esa noche. La música mexicana es más grande que cualquiera de nosotros, declaró con voz firme. Es un legado que todos compartimos y al que todos aportamos nuestro granito de arena. Esta noche quiero cerrar con una canción muy especial, que representa ese puente entre generaciones. Las luces se atenuaron, y los primeros acordes de Si no te hubiera sido, uno de los éxitos más emblemáticos de Marco Antonio Solís, inundaron el recinto. Pero Carlos no la interpretaba como una simple versión. Había transformado el arreglo, fusionando elementos de bolero tradicional con matices contemporáneos, creando algo nuevo a partir de lo clásico. La interpretación, emotiva y personal, no era una imitación sino un homenaje honesto. Carlos cantaba aquella canción icónica desde su propia verdad, su propia voz, sin pretender ser nadie más que él mismo. Cuando las últimas notas se desvanecieron, el Auditorio Nacional estalló en la ovación más intensa de la noche. Muchos espectadores tenían lágrimas en los ojos. Lo que acababan de presenciar trascendía la anécdota del desplante, era un momento de madurez artística, de respeto genuino hacia el legado musical compartido. Entre bambalinas, ajena al público, se desarrolló otra escena. Marco Antonio Solís esperaba en el pasillo cuando Carlos abandonó el escenario tras los bises. Sus miradas se encontraron nuevamente, esta vez sin cámaras ni presiones externas. «Tienes agallas, muchacho», dijo Marco Antonio, rompiendo el silencio. «No cualquiera hace lo que hiciste esta noche». «Solo fui fiel a lo que sentía», respondió Carlos con sencillez. Marco Antonio asintió lentamente, como evaluando a Carlos bajo una nueva luz. «Quizás te juzgué mal ayer», admitió finalmente. «Este negocio, a veces nos hace olvidar de dónde venimos». No era exactamente una disculpa, pero en el código no escrito de los artistas con décadas de trayectoria, era lo más cercano a una. «Todos cometemos errores, maestro», respondió Carlos, utilizando conscientemente ese término que ahora adquiría un significado diferente. «Lo importante es lo que hacemos después». Un asistente interrumpió el momento, informando a Carlos que los medios esperaban la conferencia de prensa posterior al concierto. La noticia sobre la canción del desencuentro ya circulaba en todas las plataformas, y la interpretación final de Si no te hubiera sido estaba siendo calificada como el momento musical del año. «Será mejor que vayas», dijo Marco Antonio. «Te esperan». Carlos dudó un momento. «¿Quiere acompañarme?», preguntó,
ofreciendo un puente que ninguno de los dos esperaba. Marco Antonio negó suavemente con la cabeza. Esta noche es tuya, Carlos. La has ganado. Quizás en otra ocasión, extendió su mano derecha, un gesto simbólico que invertía los roles de su primer encuentro. Carlos estrechó aquella mano, cerrando un círculo iniciado apenas 24 horas antes. No era un final de película, no había abrazos efusivos ni lágrimas compartidas. Era algo más auténtico, un reconocimiento mutuo entre dos artistas de diferentes generaciones. Cuando Carlos entró a la sala de prensa, el destello de los flashes lo cegó momentáneamente. Los periodistas se abalanzaron con preguntas sobre el desplante del día anterior, sobre la canción nueva, sobre el encuentro tras bastidores. ¿Es cierto que rechazaste hacer un dueto con Marco Antonio Solís?, preguntó una reportera de Televisa. ¿La canción inicial fue una venganza planeada?, inquirió otro de TV Azteca. ¿Hubo disculpas entre ustedes?, insistió un periodista de una revista de espectáculos. Carlos respiró hondo antes de responder, buscando las palabras exactas. Lo que pasó ayer fue un momento incómodo que todos vieron, comenzó. Lo que ocurrió esta noche fue mi respuesta. No desde el rencor, sino desde la autenticidad. La música no necesita escándalos ni polémicas para conectar con la gente. Una calma inusual se apoderó de la sala mientras Carlos continuaba. Marco Antonio Solís sigue siendo una leyenda de nuestra música. Sus canciones me formaron como artista y como persona. Su legado está más allá de cualquier desencuentro personal. Hizo una pausa significativa. Pero hoy entendí que mi camino es diferente al suyo, y que eso está bien. No necesitamos la aprobación de nuestros ídolos para ser quienes estamos destinados a ser. Las palabras de Carlos fueron transmitidas en vivo por varios canales de televisión y plataformas digitales. En cuestión de minutos, los fragmentos más potentes de su declaración se volvieron virales, equilibrando la balanza en una controversia que había dividido a México durante las últimas 24 horas. 3 días después, la revista Billboard publicó un extenso artículo titulado El desencuentro que transformó la música mexicana, analizando cómo aquel incidente había abierto un debate necesario sobre el respeto intergeneracional en la industria musical latinoamericana. La nueva canción de Carlos, lanzada oficialmente como single, alcanzó el número 1 en todas las plataformas digitales en tiempo récord. Los créditos de composición incluían a todos los artistas que habían participado aquella madrugada en el hotel: Sabina, Lafourcade, Laferte, García y el propio Carlos. Una semana más tarde, mientras Carlos se preparaba para continuar su gira por Latinoamérica, recibió un paquete inesperado en su camerino del Teatro Metropolitan. Al abrirlo, encontró un disco de vinilo original de En Vivo de los Bukis, el legendario grupo con el que Marco Antonio había iniciado su carrera. Una nota manuscrita lo acompañaba. Para Carlos Rivera, los puentes son más importantes que los muros. Con respeto, Marco Antonio Solís. Carlos contempló aquel gesto inesperado con una mezcla de emociones. No era un final perfecto, no borraba lo sucedido, pero ofrecía algo quizás más valioso, la posibilidad de avanzar, de transformar un momento doloroso en crecimiento. Aquella noche, antes de salir al escenario, Carlos colocó el vinilo en un lugar visible de su camerino. No como símbolo de idolatría, sino como recordatorio de un viaje personal. La humillación inicial se había convertido, a través de sus propias decisiones, en una de las experiencias más definitorias de su carrera. Su reacción había sido brutal, no por su agresividad, sino por su honestidad desarmante. Había respondido a la descortesía con arte, al desprecio con respeto genuino, y al hacerlo, había redefinido no solo su relación con Marco Antonio Solís, sino su propio lugar en el competitivo mundo de la música mexicana. Mientras las luces del Teatro Metropolitan se atenuaban y los primeros acordes anunciaban su entrada al escenario, Carlos Rivera sabía que ya no era el mismo artista que semanas atrás esperaba nervioso para entrevistar a su ídolo. Ahora pisaba las tablas con la confianza de quien ha encontrado, en medio de la tormenta, su propia voz. El aplauso del público mexicano lo recibió como siempre, pero él lo percibió diferente. Esta noche no cantaría para impresionar a nadie, ni para vivir a la sombra de sus influencias. Cantaría simplemente porque esa era su verdad, su camino, su legado en construcción. Y esa, quizás, era la mayor lección que Marco Antonio Solís le había dado sin proponérselo, que los ídolos son humanos, falibles, pero que incluso sus errores pueden convertirse en catalizadores para quienes están dispuestos a transformar el desaire en crecimiento, la humillación en arte, y el desencuentro en redención.